Bienvenidos a un nuevo episodio de Hilando las Finanzas, el podcast de la Comisión de Ambiente Financiero del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Hoy tenemos como invitado a Ignacio Mieres, contador público, gerente de sucursal de Carrasco y Portones del Banco BBVA. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Compartiremos esta mesa con la contadora Laura Muniz, la contadora Karin Paz y quien les habla. Buenas tardes. Bueno, para empezar esta charla, Ignacio, nos gustaría que nos contaras un poquito de cómo es el funcionamiento del Banco BBVA, siendo un banco privado instalado aquí en Uruguay, si tiene alguna casa matriz, si es un banco independiente en este marco global, si viene con lineamientos desde la casa matriz en el exterior o acá en Uruguay. Que nos cuentes un poquito cómo funciona el banco. Bien, sí, BBVA es un banco con presencia en 25 países, un banco mundial con una casa matriz en España, pero nosotros somos una sociedad uruguaya, y si bien recibimos lineamiento de España, también tenemos lineamientos nacionales. Lo que sí nos une es el propósito del banco, que es acompañar tu voluntad de llegar más lejos, o sea, estar presente en todos los ámbitos de la vida de nuestros clientes y poder ayudarlos a cumplir sus objetivos. Entonces podemos entender que el cliente puede ser tanto personas físicas como jurídicas. Sí. Okay. Sí. Nosotros vamos por BBVA es un banco, lo que se entiende un banco universal, que atiende todos los segmentos, desde persona física hasta CIB, que son las empresas, las multinacionales y empresas de corporate, pasando por pymes, banca empresa. Atendemos todos los segmentos, y la idea es estar con un anaquel de productos para poder llegarle a todos. Bien. Bárbaro, esa pregunta un poco nos viene a veces a la cabeza. Sabemos que en Uruguay hay 9 bancos privados, o podríamos nombrarlo así, 9 creo que es el número correcto, y a veces tenemos alguna necesidad de acompañar a la solicitud de crédito o a la apertura de alguna cuenta, y hay algunos bancos que nos parecería que quizás se dedican a otro tipo de segmento o a un tipo de segmento específico. Entonces, para eso es de pronto o el crédito es del consumo, o el crédito es empresarial, o de otro tipo de organizaciones que ya no sean con fines de lucro. Cualquiera de esas podría estar presentándose al banco, tanto para abrir la cuenta como para solicitar una financiación. Sí, nosotros tenemos, el banco tiene segmentado a los clientes para poder atenderlos con la mejor oferta de productos y el mejor servicio en clientes de persona física, lo que es pyme, lo que es banca empresa y lo que es CIB. Que CIB son la parte corporate. Con esa segmentación nosotros podemos llegarle a todos los clientes, además tenemos productos para todo ese tipo de clientes, y la idea es eso, ser un banco universal y acompañar la voluntad de llegar más lejos de nuestros clientes. Perfecto. Nos gustaba charlar eso, tocar ese tema, porque la invitación hoy era a profundizar un poquito sobre un tema que venimos charlando en estas mesas, en estas ruedas de mesa, y que es nosotros como profesionales cómo podemos ayudar a nuestros clientes, a las empresas y a las pequeñas empresas sobre todo, en el proceso de solicitud de crédito bancario, financiero. Entonces, por eso nos venía bien decir, bueno, podemos acompañarlos, podemos asesorarlos, ir con ellos a la institución a ver cómo es el proceso. Así que comenzaríamos un poquito, ¿qué nos podés decir? ¿Qué tiene que tener en cuenta una empresa a la hora de presentar la solicitud de crédito en la institución? Y si hay alguna diferencia entre que se presente en la atención física en una sucursal o por web. Si es lo mismo, si tienen otros requerimientos o cómo es el proceso. Bien, a ver, lo primero es identificar, que el cliente tenga identificado qué es lo que quiere financiar, el destino del crédito. Porque una cosa es financiar capital de trabajo, por ejemplo, y otra cosa es financiar una inversión. Si vas a financiar un activo fijo, está bueno que vos hagas un financiamiento de largo plazo. Si vas a financiar capital de trabajo, que es algo de corto plazo, con un financiamiento de corto plazo. Eso es lo primero, o sea, identificar qué es lo que quiere financiar el cliente para poder ayudarlo y buscar un financiamiento acorde a lo que quiere financiar. Después, si entra por web o por sucursal,
está bien la pregunta porque, a ver, por sucursal vos vas a recibir una atención mucho más personalizada. Si es un planteo más complejo, está bueno ir por ese lado. Por web vas a tener algo más ágil. Porque por web vas a poder financiar algo más... Sí, que está más estructurado. Sí, más estructurado. Cuando querés darle una estructura al financiamiento, una estructura más compleja, está bueno. O más especializada. O sea, si vos querés ir al detalle de lo que una empresa necesita. Correcto. Si vos querés algo más personalizado sentate a hablar con el ejecutivo. Que además nosotros tenemos en sucursales ejecutivos especializados que pueden ayudar a asesorar, no solo tramitarle el crédito, sino también asesorar al cliente para que tenga una solución de verdad de lo que quiere. Claro, porque ahí hace un ratito nombrabas, hay una diferencia entre solicitar financiamiento para capital de trabajo o para inversión de capital, y ahí a veces puede ser que haya una cierta confusión. Se hizo una inversión en bienes de largo plazo, se hizo una inversión que originalmente era de capital, y la empresa momentáneamente queda sin capital de trabajo por haberle destinado caja a esa inversión de largo plazo. Quizás a veces ese análisis también no se puede hacer en la web, habría que hacerlo personalmente. Ahí puede haber una diferencia también. Sí, por eso, cuando vas a un planteo de financiar un activo a largo plazo, hacerlo con un crédito a largo plazo, está bueno sentarte a hablar con el ejecutivo para ver qué cuota podés pagar, qué te queda bien, en qué plazo te queda bien. Claro. Armar el crédito, que no sea tan estructurado como lo que podés conseguir en web. Claro, perfecto. Y ahí, en definitiva, se genera una solicitud de financiamiento, y ahí que hay una solicitud de información de parte del banco. Estamos en esta postura de que se presentó alguien al banco, se presentó personalmente una empresa, y ahí seguramente se le requerirá información. Sí, correcto. Sí, nosotros, dependiendo del monto, la cantidad de información que se pida. Okay. Porque, a ver, tenemos líneas de crédito de montos chicos que se puede pedir con una declaración jurada fiscal de la empresa, pero si ya vamos a algo más grande o más plazo, que no sea capital de trabajo, sino que sea algo de largo plazo, sí, ahí vamos a precisar estados financieros, la declaración jurada fiscal y un flujo proyectado que acompañe el plazo del crédito. Es importante esto que comentás de que se podría estar presentando con la declaración jurada fiscal, porque en general todas las empresas cuentan con ella, y claro, no es ahí para una línea chica de capital de trabajo, sí, está bueno. Claro, no tiene una gran necesidad de armar un grupo de información tan complejo que a veces... Y la antigüedad también puede ser otro problema. Sí, la antigüedad nosotros tomamos en cuenta, tiene que tener 3 años la empresa en funcionamiento. O sea, ahí está. Ustedes no tienen para inicio o para... No, 3 años de funcionamiento. Ahí está. Eso sí puede ser una buena opción para tenerlo en cuenta, porque en algunas otras instituciones de repente podría ser un flujo que demostrara si la empresa recién empezaba, presentando un flujo, también analizaban la solicitud de crédito. Pues si la empresa no tenía 3 años de antigüedad, digamos. Ahí también, a ver, ahí es cuando entramos en la casuística de analizar caso a caso. Uh-huh. Cuando es algo así, con esa complejidad, una empresa nueva, hay que ver, bueno, qué garantías puede presentar, qué respaldo tiene atrás, qué hay atrás, y hay 2 tipos de garantías. Está la garantía más de stock y la garantía de flujo. Sí. Entonces, si vos sos una empresa en funcionamiento, o sea, una empresa que está arrancando, y me vas a presentar un proyecto y querés financiar, vamos a precisar unas buenas garantías de eso. Uh-huh. Y capaz de que una garantía de flujo, un flujo que sea cierto. Por ejemplo, cerraste un contrato con una empresa del Estado. Uh-huh. Y ahí ya tengo un flujo las cierto. Facturas a cobrar. Entonces ahí se puede tratar de buscar un financiamiento por ese lado. Bien, perfecto, no nos cerramos entonces, o sea, se puede analizar perfectamente. Sí. Está bien. Y ahí hago un comentario de repente también, porque decíamos, la mayoría de las empresas tienen declaraciones juradas, pero hay actividades que no están obligadas a presentar declaración jurada. Entonces ahí de repente también ustedes les pueden pedir otro tipo de información, sí, claro, como para analizar, porque que lo que alcanzaba con una declaración ya no es suficiente, porque este tipo de empresas o de emprendimientos no están obligadas a hacerlo. Ahí se precisa un balance, no un estado financiero con toda pero un balance por lo menos, sí, de que haga el contador de la empresa. Claro.
Claro, y o ahí- la facturación certificada por un contador. O sea, se busca la forma de ver cómo Sí. son los ingresos. Hay que armar de acuerdo a los ingresos, la antigüedad, el rubro, creo que... Pero bueno, de principio podemos decir que no, si es una empresa que está comenzando, que ya está en actividad, pero no tiene los 3 años, igual puede acceder. Se puede estudiar. Se puede estructurar algo. Sí. Perfecto. Se Sí, puede sí. estudiar y en ese estudio seguramente el ejecutivo de cuenta, decías, Correcto. sería el primer el Nexo. primer receptor de esa el nexo información. entre el cliente y el banco, el ejecutivo de cuenta. Y es el primer filtro para el banco, Claro. que es el que analiza la información en un principio. Después sí se pasa a las distintas capas de análisis que puede haber de acuerdo a la complejidad del crédito. Estuvimos con otro invitado hablando también y nos decía si los requisitos que ustedes solicitan no es algo exclusivamente de ustedes, sino que viene en una normativa del Banco Central. ¿Tienen, ustedes obviamente piden eso, o tienen además otros requisitos extras? No, a ver, Podríamos también decir que- depende del crédito, depende del planteo. Pero no, por lo general hay una base de Ahí información y documentación que se pide, que la pedimos todos los bancos por normativa del Banco Sí, ya Central. hablabas de los balances, del proyectado. De acuerdo al endeudamiento la que tenga la declaración. empresa, ¿qué información se pide? Ahí también hablabas hace un momento de los tipos de garantía de stock y garantía de flujo. Sí. Ahí en general para el banco, o capaz que nos podías contar un poco más, Bueno, la mayoría son las garantías reales, las conocidas. Por eso, a ver, y están- existen algunas otras posibilidades a veces. Está la ¿no? típica hipoteca, prenda, el leasing mismo, que es una garantía. Pero después está la fianza, que por lo general se pide, fianza de los accionistas o fianza de alguna empresa que sea del grupo también. Cesión de contratos, gestión genérica también, no solo de un contrato, sino cesión genérica de lo que vos factures, lo que vos cobres con tarjeta de tal marca o tal otra. También la garantía SIGA, que es una garantía que da el Estado, que para empresas micro Micro y y pyme va muy bien y ayuda. Y después cosas más complejas como el Warrant. fideicomiso, Warrant, también está el fideicomiso de ganado. Hay muchas opciones de garantía. Caravaneo. Ya que hablamos de ganado. Claro, y ahí en ese caso, no sé si esto se puede o consultar o se debería estar consultando personalmente, quizás, ¿no? Ese tipo de opciones de garantía, porque a veces las empresas no tienen un inmueble o no tienen Pero es algún bien es parte en prenda y del conocimiento del que análisis. tenga el ejecutivo de cuenta con el cliente y con el asesor, con el contador que vaya, si va el contador, de armar la propuesta, ¿no? Armar no solo el plazo del crédito, el monto del crédito, sino qué garantías le puede dar al banco para que el banco se sienta cómodo de ir a financiar eso. Claro. También las garantías ayudan un poco al tema de la tasa de interés también, ¿no? Claro, y estuvimos hablando también en otra oportunidad de cómo, a la hora de solicitarle y a la hora de estudiar una solicitud de crédito, cómo afecta la calificación que tiene cada una de las empresas en la central de riesgo, ¿verdad? Bueno, sí, la central de riesgo es algo que es parte de la información que ustedes van a Sí. tener que mirar sí o sí. La central de riesgo es pública, la central de riesgo del Banco Central es pública y da cierta categoría tanto por objetiva y subjetiva, o sea, por atraso que tenga la empresa o por ratio del balance. Está definido de acuerdo a ciertos parámetros que una empresa puede ser 1A si tiene todo autoliquidable, o sea, si tiene prestado 100 y tiene depositado 100 respaldando eso, y después 1C, 2A, 2B, 3, 4 y 5, que es la peor. Eso es público y nosotros, todos los bancos lo ven y es una herramienta muy importante porque te da un panorama de cómo está una empresa solo con el RUT. Claro, es importante para el que está haciendo el análisis del crédito. También debería ser importante para la empresa
preocuparse en qué calificación está. Sí. Porque a veces hasta que no se presenta a hacer una solicitud de crédito no tiene claro que existe esta central de riesgo. Sí. Cuando decís es pública, no es que todos la tengan presente, ¿no? Claro, pero todos la pueden ver. Pero cualquiera todos la puede pueden ver. acceder. Cualquiera se puede hacer un usuario y verla desde el Banco Central y está en la página del Banco Central. Claro, nosotros lo mencionamos porque de alguna forma a veces hay cierto desconocimiento de que esto existe, cierto desconocimiento de dónde irla a buscar y, como decís, cualquier usuario Correcto. podría solicitar eso. A ver, vos podés llegar a ver que estás categorizado 2B y decís, que está mal 2B, pero no, a veces estás 2B por el balance, pero en verdad está el día. Y mismo en la central de riesgos a vos te figura si tiene colocación vencida. O sea, te figura lo que tiene vigente, lo que tiene vencido, qué garantías tiene con cada banco y en el global. Entonces, nosotros vemos eso, ¿no? Vemos si la categoría, ya categoría 3 es o que el balance está mal, o que falta documentación, o que el cliente está atrasado. Y si está atrasado me va a figurar como en una línea con ese banco, una línea de que tiene créditos morosos. Y si está 1C, lo positivo, ¿no? De estar 1C. Claro. ¿Eso en qué puede afectar? O sea, hablando de que estés de 3 hacia arriba, ¿no? ¿En qué puede afectar a la hora de solicitar un crédito? No, y bueno, nosotros miramos eso y puede ser descalificativo, ¿no? Si estás en categoría 3, 4, 5, es muy difícil que el banco acompañe en un financiamiento. Claro. Un nuevo financiamiento. Si sos ya cliente del banco y estás en esas categorías, bueno, capaz que... Y el banco va a buscar una forma de acomodar. De eso. ayudar, claro. y acomodar esa calificación, claro. Que pueda volver a hacerlo, que se pueda pagar en fecha. Correcto. Si pero puede ser que sea 3 y que esté al día. Claro, por información. Claro, por falta de información o porque el balance justo tuvo un balance malo y con pérdida. Tuvo alguna pérdida o algún ratio da feo, pero puede ser 3 y estar al día. Y ahí cuando decimos algún ratio da feo, se analizará seguramente el tipo de negocio. No todos los negocios tienen los mismos ratios. No, claro. O sea, un negocio que no maneje stock, por ejemplo, una empresa de transporte, por ejemplo, puede tener un capital de trabajo negativo. Porque no tiene stock, y puede tener endeudamiento para que compró camiones y tiene una porción en el pasivo de corto y puede dar un capital de trabajo negativo. Pero una empresa con stock sería muy raro que tenga capital de trabajo negativo. Claro. Y ahí es preocupante. Sí. Y por eso siempre es importante el análisis. Correcto. Que se hace después de la información que se presenta. No alcanza con cuántos dieron los ratios. No, claro, nosotros hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo. Porque también nos basamos en el track record que tenga con nosotros el cliente. Sí, ya es cliente. Sí. Y también las referencias que presente el cliente, en el tipo de clientes que tenga ese cliente. O sea, se hace un análisis completo de la empresa, no solo el balance, no solo los números y ratios. Hoy por hoy es muy difícil que en persona física o en empresas no tengan endeudamiento financiero. Pero recuerdo que decían, más vale tener una información financiera, porque si no, cuando vas a pedir por primera vez, el no tener información financiera, ni buena ni mala, tampoco, sí, siempre es bueno. Tampoco era, claro. Es bueno saber que una persona tuvo un crédito y le pagó. Claro. Una empresa tuvo un crédito y le pagó, siempre es bueno. Es preferible haber sacado algo, o tener una tarjeta de crédito al día, porque también eso ayuda a decir, está en el sistema, está pagando bien, está al día, y eso ayuda un poco. Sí, de acuerdo. Antiguamente decían, no quiero financiamiento bancario. Pero bueno, eso es una realidad, ¿no? Que mucha gente ve el financiamiento como algo malo y al revés. Es una forma de maximizar la rentabilidad de la empresa, ¿no? Es una forma también de apalancar la inversión de alguna forma, porque seguramente la primera vez que la empresa se está formando ha recurrido a capital propio, pero si después quiere dar algún salto de capacidad instalada, algún salto de lo que pueda hacer la tecnología que pueda utilizar,
difícilmente va a poder sacarlo de su caja o de su flujo de caja diario. Y tampoco es sano para la empresa que lo saque de su flujo. Claro. O sea, para la empresa está bueno que tenga un poco de financiamiento, para no poder proyectarse a más con financiamiento, está bueno. Sí, en algún momento también algunos se escuchó por ahí que era importante que un negocio lo hubiera analizado un banco, porque si el banco lo había analizado era algún tercero independiente que analizó ese negocio, claro. y si le estaba prestando, el negocio era... Por lo menos ya se equivocaba. Por lo menos por otro era considerado o rentable o sustentable, y que tenía capacidad de repago, en definitiva. Sí. Entonces ahí hay un equilibrio entre las partes. Y ahí en algún momento conversamos con la gente en todas estas charlas que hemos ido teniendo, con la gente de la Cámara de Comercio, y nos decían que Uruguay tiene un volumen de crédito todavía bajo, o sea, como que todavía ahí habría más espacio para crecer en el crédito que existe al mercado, digamos, ¿no? Y ahí nosotros siempre nos preguntamos más allá de conocer cómo es el proceso, en qué podemos colaborar al momento de que una empresa está solicitando crédito, actuando como nexo entre la empresa y el banco, en definitiva. Nexo para información, ¿no? No nexo porque salgamos a hacer las solicitudes, pero sí como ese nexo en qué puede estar colaborando el colega en eso. Bueno, a ver, el contador hoy por hoy no es solo el contador que liquida impuestos y sueldos, sino que es un asesor más para la empresa, y para nosotros es un socio, es un socio más, para que nos pueda referenciar. Si un contador nos referencia clientes, es algo positivo para nosotros, y si ustedes tienen la posibilidad de asesorar al cliente para en la parte también financiera, que hoy en Uruguay es un debe que tienen las empresas, porque en las estructuras chicas no se pueden dar el lujo de tener un gerente financiero, que el contador le pueda ayudar y asesorar, es importante. Y para nosotros el que las empresas cuenten con mejor calidad de información y mejor conocimiento financiero, y que les vuelquen a ustedes, claro, que les vuelquen a ustedes mejor la información, claro, ¿no? Claro. Ya más elaborada, decíamos una. Pero con un pienso. Ahí está. Con un poco más de pienso y no solo completar los formularios. Claro. Claro. Eso entonces sería como una recomendación, digamos, a tomar por nuestra parte, desde el lado de las entidades financieras, para poder presentar la información. O sea, porque muchas veces nos preguntamos en otros episodios si tendríamos que capacitarnos en algo, si era necesario que nos capacitáramos en algo en particular para presentar la información que las entidades están solicitando. Nos encontramos con diferentes respuestas, pero todos terminaban un poco en el mismo resumen. No es necesario. La capacitación de contador ya es suficiente para presentar la información. No sé si estás de acuerdo con eso que nos decían. Sí, pero sí también está bueno que sepan qué productos y qué servicios les puede ofrecer el banco a los clientes, para que ustedes puedan ayudarlo a su cliente de por dónde puede ir con el banco. Uh-huh. No sé si me expliqué. Sí, lo del principio, claro. ¿Qué tipo de productos qué es lo que quiere para saber por dónde tiene que ir a solicitarlo? La oferta del lado del banco y la necesidad y el negocio del cliente, para saber para ayudar al cliente a que pueda llegar a un proceso a que pueda lograr llegar más lejos. Llegar más lejos, como dice el banco, pero a lograr lo que se ha propuesto. Si se ha propuesto una inversión de largo plazo, o si necesita, en algún momento se habló de que existen financiamientos, por ejemplo, de aguinaldo, que pueda salir de una situación de necesidad de caja y la contemple de la mejor forma de acuerdo al negocio que se está planteando hacer. Sí. Es un poco eso, ¿no? Bueno, creo que vamos cerrando, vamos hilando otro tema, otro episodio. Muchas gracias, gracias Ignacio. A usted por la invitación. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar del otro lado, por seguirnos, escucharnos y por mandarnos vuestras sugerencias. Y ya nos encontraremos en otro episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.